esté enmarcada dentro de algún programa presupuestal, que entre comillas iría orientado a cerrar brechas también. ¿De acuerdo? Eso es una idea muy vaga de lo que quiero decirles con programa presupuestal, que la formulación de todos los presupuestos del país se va a orientar de acá al 2016 que todo sea en programas presupuestales. Entonces los proyectos no pueden estar ajenos de eso, ¿cierto? Tenemos que vincularnos. Ok, este es un módulo bien corto, como les había dicho, es el módulo donde empezamos, digamos, el PIB, la formalidad, las cosas, por ahí el taller de involucrados, que sí es súper importante. Pero no se olviden, este modulito lo cierran al final, siempre lo cierran al final. ¿Estamos? Y continuamos con el tema ya de identificación. ¿Qué vamos a ver en identificación? Primer punto, el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico, esto sí es importante, algunos todavía están utilizando en el tema de población y zona afectada, creo que había antes, problemas, intereses, había una estructura anterior, he visto varios proyectos todavía así. Y ahora, la estructura siempre es área de estudio, ¿sí? Área de influencia, ¿de acuerdo? Servicios, involucrados, a veces involucrados está segundo, pero bueno, el orden de los factores ante el producto. Y yo le agrego uno que es el análisis de riesgo, ¿no? Toda la gestión de riesgo de desastres. Esta estructura debe tener el diagnóstico de todo proyecto, en todas las tipologías, ¿eh? En todas. En salud, en educación, en transporte, en riego, ¿sí? Seguridad ciudadana, telecomunicaciones, en todos debe tener esta estructura. Área de estudio, área de influencia, servicios, involucrados y análisis de riesgos. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos, en qué consiste, qué consideran, qué deberíamos poner. Problema, causas y efectos, ya el arbolito de problemas que debe salir de acá. ¿De acuerdo? Usualmente, un error recurrente en muchos proyectistas es que se inventan los árboles, de repente tienen un sueño que los ilumina, pero no tiene nada que ver con su diagnóstico. Entonces, tú empiezas a ver el árbol y ves una causa que nunca la mencionaron. No, pero realmente eso sí genera, pero ¿dónde está en tu diagnóstico? No, pero sí está acá, pero tiene que estar. Lo que les quiero decir es, todo lo que ustedes pongan en estos casilleritos de acá, debe estar acá, obligatoriamente. ¿Estamos? Por algo tú haces el arbolito, porque ya has hecho un diagnóstico. Y este diagnóstico también tiene información cuantitativa y cualitativa, siempre. ¿Ya? O sea, tengo que ir a campo y tengo que levantar información, no solo del internet, no solo voy a googlear. Voy allá a campo, levanto información y aparte le anexo información que puedo encontrar en la web. ¿Estamos? 3. Vamos a ver el tema de árbol de objetivos, que no es más que la situación positiva del árbol de problemas. El objetivo sí es la solución al problema, pero los medios son la situación positiva de las causas y los fines de los efectos. Y eso lo vamos a ver. Y por último, en este módulo es las alternativas de solución. Y ahí también es donde me parece ya acabamos el módulo de hoy. Alternativas de solución, ¿no? Las acciones, ojo, acciones, ¿de acuerdo? Y posteriormente ese conjunto de acciones nos daría las alternativas de solución. A veces confundimos alternativas de solución con las acciones, ¿ya? Entonces vamos a ver eso también en este módulo. Ok, entonces, diagnóstico, área de influencia y área de estudio, lo que les comentaba. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez área de influencia o área de estudio aquí en los presentes?
en algunos casos podría ser lo mismo o no, para los que ya han visto proyectos. ¿Qué opinan? ¿Sería lo mismo? Ahí prácticamente se les está diciendo, ¿no? Área de influencia, los afectados por el problema. ¿Qué idea les da eso? ¿Dónde están los beneficiarios? ¿No es cierto? Área de influencia, ¿dónde están los beneficiarios del proyecto? ¿Y en qué condiciones se presta el servicio? Ese es el área de estudio. Entonces, ¿qué podríamos entender? Ahí les he traído dos gráficos bien interesantes que les va a salir de toda duda. Este de acá quizá no mucho, todavía los dejo un poco en la duda, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, no? Entonces, área de estudio es más grande que el área de influencia. ¿Estamos? Área de estudio es más grande que el área de influencia. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Hay algunos casos donde sea lo mismo? Sí. Ejemplo, proyectos de turismo. Los proyectos de turismo han definido lo que se llama la unidad productiva de turismo. Y entonces, la unidad productiva de turismo, ellos lo llaman a esto, ¿no? Un tema así, ¿no? Donde acá hay un centro de soporte, ¿sí? Esta es la accesibilidad. Y este es el recurso. ¿Ok? Entonces, para turismo, esto es su unidad productiva de turismo. Y esto y esto es analizado como total, como unidad productiva. Entonces, acá, el centro de soporte, ¿sí? Y el recurso ya es analizado como un todo. Entonces, se dice de que el área de estudio y área de influencia en proyectos de turismo son lo mismo. ¿Estamos? No necesariamente es así como vamos a ver a continuación. Miren, digamos, aquí tenemos un reservorio, ¿sí? Por acá tenemos todas las líneas de conducción. Esta es una localidad de Chochope, se llama, ¿ok? Todo el sistema es esto, ¿no? Desde el reservorio, líneas de conducción, los buzones, acá está la línea de conducción, que viene un buzón, otro buzón, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esto es un sistema. Y acá están los involucrados, o sea, la población beneficiaria, ¿sí? Esto viene a ser el área de ¿qué? De influencia, ¿ya? Y miren, el área de estudio comprende el área de influencia y comprende el sistema, cada uno de los componentes que tiene el sistema. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hablo de área de estudio, analizo estos dos. Hago mención al área de influencia, que acá ya lo voy a describir, qué características tiene esta población, ¿de acuerdo? Y a su vez voy a hacer un análisis ya del sistema mismo, cómo se está brindando. Entonces, ¿dónde estaría la carnecita de lo que voy a hacer en mi PIB? ¿Dónde estaría? Acá, ¿no es cierto? Porque mi PIB va a intervenir acá. Para ellos, obviamente. Pero ¿dónde interviene? Acá. ¿Estamos? Entonces, la carnecita del PIB va a entrar en analizar cómo está esto de acá. Mi área de estudio. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Mi área de estudio. Acá, que obviamente va a ser para ellos. Pero esto es lo que me interesa. ¿Qué estoy brindándole yo a ellos, a esta población? ¿Sí? ¿Todavía hay dudas? Área de influencia, área de estudio, ¿ya se entiende un poco más la diferencia o no? ¿Para todos o queda alguno con duda? Si queda alguno con duda, acá ya no debería haber dudas, ¿no? Esto lo he bajado, trabajamos para los lineamientos con enfoque territorial, ¿ya? Ahí van a encontrar estos dos grafiquitos en esa resolución directoral. No tengo el nombre ahorita, pero creo que es la 012. Y está en la página de la DGPI además. Entonces, aquí vemos lo siguiente, ¿no? Centrémonos primero en este grafiquito de acá. ¿Ya? En este gráfico de acá. Acá dice área de influencia.
¿ya? De repente ahí no se ve muy bien, pero este gráfico de abajo, acá, dice área de influencia, ¿ya? Entonces, esto que dice acá, UP, en cada una de ellas, ¿okay? Esto que dice UP, se llama unidad productora, porque son unidades productoras de servicio, así se le denomina. Un colegio es una unidad productora de servicio, un centro, un puesto es una unidad productora de servicio, ¿ya? Unidad productora. Entonces, digamos que esta unidad productora B, este colegio, si fuera el caso, tiene un área de influencia. ¿Estamos? El colegio de acá tiene un área de influencia de todos los niñitos que van a este colegio. Lo mismo la unidad, acá todavía no me voy a enfocar, ¿eh? Acá la unidad C y la unidad D también tienen su respectiva área de influencia, ¿ya? Y este gráfico que hice en el estudio, ¿por qué más grande? Miren, les voy a explicar, así, ojalá me puedan entender. Porque es la concepción del enfoque territorial. Miren, si se dan cuenta, por acá aparece una unidad productora A, ¿no? Acá la vemos, ya no. 2, unidad productora B, sí está. Unidad productora C, D, E y F, ¿no? Y acá solo hay 2. Esta era la zona 3. Y acá hay una zona 4. ¿Pero hay alguna unidad productora acá? No. ¿Qué dice acá? Área de población que acude o que necesita los servicios, requiere servicios de la unidad productora B. ¿Nuevamente o...? A ver, ya. ¿Qué pasa en esta zona 4? Que como no tienen... Llamemos a esta unidad productora colegios, para que sea más entendible, ¿ya? Colegios. Los de esta zona 4, los que están en esta división para la parte izquierda, acuden al colegio de acá. Ahí ya está más claro, ¿no? ¿Sí? Y los de esta zona derecha acuden al colegio de acá. ¿Estamos? Pero acá no hay colegio. Hasta ahí sí estamos, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué acá cambia? Porque lo que quiere decir es que cuando tú examinas tu área de estudio, cada unidad, cada colegito con su área de influencia, llegas a la conclusión de ¿qué? De que esta y esta están cercanas, ¿de acuerdo? Entonces, es preferible, por un tema de recursos, por un tema de mejor servicio, de optimizar, esta unidad productora no debería estar. Este colegito está demasiado cerca de este y deberíamos cerrarlo y solo tener el B. ¿Ahí me captan o no? ¿O nuevamente? ¿Sí? ¿Está bien? Acá tenemos 4 y miren, están pegaditas, ¿no? Entonces tú haces un análisis de todo el estudio y dices, oye, todo esto es mi territorio y acá yo tengo 4. En realidad yo solo debería tener 2. Es lo óptimo. Porque este colegio de repente solo tiene un profesor o es unidocente, pero acá sí es multigrado. Entonces, este unidocente que no prestó, ¿saben lo que es unidocente, no? Un docente para varios grados en un solo aula. O sea, ¿ese servicio está bueno o está malo? Está malo, ¿de acuerdo? Pero sigue el colegio ahí porque no lo quiero cerrar. Entonces, pero yo hago mi análisis de todo el área y digo, oye, tú mejor acá y tú mejor para acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces digo, lo divido este territorio lo divido en 2. ¿Ya? Lo divido en 2, donde la unidad C va a ser la más fortalecida porque es el mejor colegio y la unidad E también, y esta desaparece. Entonces, esta unidad E, este colegio de acá, va a atender a toda esta área de influencia de acá, que está en la división. ¿De acuerdo? Y este colegio C va a atender a esta población de acá. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Eh? ¿Y qué pasa con la zona 4? No tiene a nadie, ¿no? No tiene colegio. Estos van acá y estos van acá. ¿Y por qué no ponerle un colegio? ¿De acuerdo? Ahí hablaríamos de qué naturaleza de intervención. ¿De qué naturaleza de intervención hablamos cuando yo voy a un nuevo servicio? De creación, ¿no es cierto? O instalación, ¿de acuerdo? Entonces acá estamos creando un nuevo colegio para toditos estos pobladores. ¿Estamos?
¿sí? Aquí. Eso es un poco la concepción del enfoque territorial, es lo ideal del enfoque territorial. Yo analizo mi todo, y mi todo es el área de estudio, ¿no? Donde están los colegios, ¿sí? Que es la unidad productora, y mi área de influencia. ¿Estamos? Pero a la vez, en los proyectos de inversión, yo tengo que hacer un análisis individual, ¿no? El área de estudio como todo, y dentro mismo, qué características tiene mi población de área de influencia. ¿Ok? ¿Ya? No sé si acá generé algo de dudas, si tengo que repetir algo, pero es importante que esto sí lo entiendan todos. Pregunten con confianza o díganme repite y yo lo vuelvo a repetir. Acá todavía hay 2 láminas más, pero estos grafiquitos como que los veo un poquito para que se pueda entender. No sé si se entendió o se les confundió, pero... ¿Ah? ¿Sí? ¿Entendieron todos? ¿Atrás también? ¿Sí? 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 Ok, les voy a creer. Entonces, ¿no? Área de estudio, área de influencia, ¿no? A ver, si me han captado, ¿no? Digamos que esto es un complejo arqueológico de acá en Laredo, se llama, no es complejo arqueológico, es la Huaca Los Reyes, se llama, queda en Laredo. Sí. No, sí, claro, no, pero este es Huaca Los Reyes, ahí por Laredo. Si en el gráfico tú estás analizando la Huaca como Huaca, acá, ¿no? ¿Qué estoy analizando? ¿El área de estudio o el área de influencia? Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el área de influencia que ve, exactamente, beneficiarios, la población, ¿ok? Sí quedó, ¿no? Entonces, yo empiezo a analizar acá, ¿no? Características que tiene esta área de estudio, bueno, en este caso de la Huaca en particular, su clasificación, estado de conservación, si está saneado físico-legalmente, gestión y administración del recurso, quién la tiene, ¿no? Quién la gestiona, quién la administra, quién es la responsable de velar por ese sitio. ¿Ah? ¿Está saneado o no está saneado? En este caso, obviamente no está saneado como muchos de los sitios arqueológicos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? No está saneado. Pero hay que ver si tiene arreglos institucionales. Estado de conservación de cada uno de ellos, acá está sectorizado. Esto obviamente está enterrado. Ahorita. Está enterrado. Y hay un proyecto para esto, pero todavía no se ejecuta. Pero está enterrado, pero ya se han hecho investigaciones anteriores, pero no se expone. ¿Por qué? Porque no hay para operación y mantenimiento. Entonces, si tú lo expones, se va a deteriorar con el tiempo, se va a malograr. No tiene ni para hacerle la conservación ni nada. Mejor déjalo abajo. ¿De acuerdo? Pero ellos ya tienen identificado, por eso sale este planito, ¿no? ¿Ok? Y la clasificación, ¿no? De qué tipo es, de qué época y todo lo demás. Acá, otro ejemplo, pero centrándome en esto que está alrededor ya. Entonces, si yo me centro en lo que está alrededor, ¿de qué hablo? Exactamente. Y toda ¿cómo se llama? Esta imagen satelital, ¿no? ¿Cómo se llama? A todo esto. A todo, ¿ah? A esto más todo esto. Exactamente. Quedó más claro ahora, creo, ¿no? ¿Sí? Todo es el área de estudio, ¿sí? Y si yo me centro en lo que está alrededor de los componentes que tengo en mi PIB, o del sistema en sí del PIB, es área de influencia. ¿Sí? Ahora sí quedó, ¿no? Bacán. Entonces, ¿pero qué vería en esta parte de área de estudio, área de influencia, ¿no? ¿Qué vería en la población? Uno, infraestructura y servicios básicos, ¿no? Eso es lo que tengo que poner en el PIB. Realmente tienen acceso a agua, tienen acceso a desagüe, tiene energía esa población, ¿de acuerdo? ¿Qué infraestructura tiene? ¿Es de material noble? ¿O es de adobe? ¿O es de tapial? ¿Cuál es la característica de esa área de influencia? ¿Cómo vive esa población? ¿En qué condiciones? ¿De acuerdo? Primer punto que tienen que poner en área de influencia. Características físicas y ambientales, ¿no? Clima, ¿no? Todo el tema de humedad, ¿sí? Hay lluvias, ¿cómo es? Tropical. ¿Qué instituciones educativas, negocios están en esta área de influencia? ¿Y por qué le pongo esto, no?
instituciones educativas o áreas recreativas por un tema de acceso a esos servicios. Pero, ¿por qué les pongo el tema de negocios? ¿No? Porque siempre en un proyecto de inversión, y se lo repito, tienes que vincular el servicio de acá con cómo va a generar algo en tu área de influencia. En temas de proyectos que son los que más domino, que es de cultura, esto generaba movimiento por acá, debería, porque no nos debemos centrar solo en esto, y ese es un error que veo en los proyectos de cultura. Se centran en la preservación del patrimonio y no visibilizan el impacto que tienen en el área de influencia, que es enorme, pero no lo hacen, y ese es un error, ¿ya? Entonces por eso les pongo negocios. ¿Qué estoy generando yo también alrededor? Si intervengo Huaca del Sol y la Luna, ¿has visto toda esa campiña, cómo tiene la cantidad de negocios por ahí? Quítale la Huaca, o no le das nada al Huaca del Sol y la Luna. El movimiento que tienen ahí y esos ingresos que tiene esa población de la campiña, ¿van a ser los mismos? ¿De acuerdo? Eso hay que visibilizar en los proyectos, y en todo tipo de proyectos. Si yo hago un colegio, ¿cómo voy a beneficiar a todititos estos que están alrededor? Ejemplo. Esto, ¿no? Esta zona no tenía colegio, pero yo vengo con mi PIB y hago un análisis integral y digo, oye, esta población tiene que trasladarse hasta acá y esta población tiene que trasladarse hasta acá. Mi proyecto, y cuando hago mi taller le digo, mi proyecto es para ti darte un colegio. ¿Estamos? Ellos van a estar más que contentos, ¿ah? ¿Quiénes van a estar descontentos acá? ¿Quiénes se les van a ir encima a ustedes? Estos de acá, porque le vas a volar su colegio, le vas a decir tu colegio ya no va, así ellos sepan que el servicio es malo, van a querer su colegio esté ahí. ¿Ya? Esos en el taller de involucrados a ustedes se les van a ir encima, no, y te van a recordar a todas tus viejas glorias, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que cambiar el temporal como proyectista, ¿no? Convencer a estos de que tu proyecto es lo mejor para ellos, por todas las características que deban tener tu proyecto. Tú tienes que vender tu proyecto en pocas palabras. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Perdón? Sí, si no tienes la licencia social va a estar bien complicado que lo implementes. Yo recomendaría que veas alternativas. Tienes que ir siempre con una bajo la manga. O sea, la primera propuesta que tienes es esta, ¿no? Definitivamente, acá. Pero si esto no va a funcionar, quizá alguna tengas que sacrificar y alguna vas a tener que mantener. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que es importante la pregunta que hace su compañero, ¿eh? Dice, ¿y qué pasa si no tiene la licencia social? Clave, porque esa palabrita está de moda ahorita, ¿no? La licencia social. Entonces, no la tengo, y esto obviamente es un planteamiento netamente técnico. ¿De acuerdo? Tú has hecho todo un análisis técnico y determinas, no, acá el servicio no está bueno, mejor lo junto esto. Pero la población eso no te va a entender. Si tú lo vendes y ellos te aceptan, en buena hora, y por eso firmas un acta. Pero si no te aceptan, es muy probable que esto que se ve bonito acá siga manteniéndose así, o por lo menos una más le agregues acá. ¿De acuerdo? Todo depende de la estrategia que tengas tú de venta y decirle y convencer en este taller de involucrados que es lo mejor para tu población. En servicios y en otras cosas. ¿Estamos? Ingeniero. Sí, dígame. Justo le menciono un caso, en una serranía de Otusco, habían hecho el colegio donde había recursos hídricos y toda la población comenzó a vivir alrededor del colegio, pero ese enfoque, esa área de influencia no era la más apropiada en ese caso. Y cuando se quiso darle mejores perspectivas al colegio con un enfoque territorial más completo, se opusieron totalmente, ¿no? En ese aspecto. Sí, de todas maneras. Yo por eso les preciso algo. Esto está en nuestros contenidos de lineamientos con enfoque territorial, pero esto no es fácil de hacer, ¿eh? Esto en el papelito se ve precioso y es bonito, ¿no? Pero en realidad hay que estar en campo para ver si esto lo implementamos así como está acá, ¿de acuerdo? O sea, a mí no me gusta decirles, bueno, ya, yo soy ni muy teórico, yo soy más práctico, pero la teoría es importante para poder aplicarla en la práctica. Pero de acá llévense la teoría, pero también llévense la realidad. O sea, esto es
Es un sueñito bien bonito, pero no necesariamente aplicable, ¿de acuerdo? Hay que esforzarnos porque esto entre, sí, porque es lo correcto, técnicamente hablando, pero no va a ser nada fácil. ¿Estamos? Siempre lleven algo bajo la manga, otra alternativa. Si la gente no te atraca, oye, mira, ¿y esto qué te parece? Y empiezas a vender. Dos estrategias siempre para implementar un proyecto, pero es clave, sí, porque si no tu PIB no va a caminar. Tu PIB, bueno, ya lo borré, pero tu PIB acá en preinversión lo puedes pasar, porque la gente ni va a saber si lo viabilizaste o no. Pero cuando hagas el expediente o vayas a ejecutar, esa gente no te va a dejar ejecutar. Y ahí vienen los problemas, pues. Se queda ahí cuando ya gastaste cuánta plata, recursos y todo. ¿Ok? Desde el comienzo zanjemos temas al hacer los proyectos. Bien, ¿qué más? ¿Qué actividades económicas, de uso, de ocupación, ¿no? Como anécdota, al anterior grupo sí les comenté esto, ¿no? En el anterior grupo había bastantes que están dedicados a arqueología. Y, por ejemplo, esto, que es Mateo Salado, ¿ya? En Lima, era, lo veían como montaña rusa, ¿no? No montaña, para bicicross, ¿no? Los chiquillos iban y pasaban en su bicicleta y hacían ahí sus piruetas, ¿no? En realidad nadie le daba un sol por esta guatita, ¿no? Y los que vivían por acá, esta que ven acá es un colegio que se llama República Argentina. Y por acá hay un montón de colegitos, ¿no? Que los niños iban, pero para otras cosas, ¿no? ¿Ah? Acá es una cancha de fútbol, donde se hacen polladas todos los domingos. Y esto es patrimonio, ¿no? Y acá es otra pirámide donde hay una casa, si ven, ¿no? Hay una casita que es el palco VIP, ¿no? Para las polladas. En serio, la gente se atrinchera acá con su caja de chelas. Les digo porque yo he ido, pues. Con su caja, no a tomar, obviamente, ¿no? He ido a ver, por si acaso. Sí. Entonces, botella verde todavía. Acá cheleaban y acá peleaban, jugaban, se trompeaban y se daban besos al final, ¿no? A las 6 de la tarde. Entonces, esto de acá, cuando se empieza a intervenir, lo que se dice, y acá habían, por ejemplo, en toda esta zona, habían mecánicos, ¿ah? Reparaban, o sea, todo eso tenía esta huaca. Estos son cultivos, porque hay gente que vive acá 40, 50 años. ¿Cómo lo mueve? Pues? Bien tranca moverlo, ¿no? A ellos no se ha podido mover hasta ahora, ¿ya? Se ha tenido que socializarlos, incorporarlos, decirles la importancia del patrimonio, hacer divisiones ya entre esto. ¿Para qué? Para que no muezcan las bases de esta pirámide. Entonces, la gente y los arqueólogos ya han hecho todo un trabajo alrededor de esto para que no afecte estos cultivos y ese regadío a las bases de las estructuras, porque si no, poco a poco va a ir colapsando. ¿Cómo convivir, no? ¿Y qué generó esto alrededor? Lo que se hizo al comienzo, porque acá no había ni un alma, nadie daba un alma por esto, primero se hizo la pirámide A, bueno, ok, acá está, tratemos de captar primero los que están alrededor, pero no las personas adultas, a los colegiales. Campaña agresiva en colegios, mira la importancia de Mateo, mira lo que estamos viendo acá, ¿por qué no vas gratis? No te va a cobrar ni un sol, anda con todos tus alumnos, programa visitas a la Huaca, ¿ok? Fue la primera estrategia. La segunda, y ya entrando al tema económico, empezamos a jalar, por ahí está la Huaca Pucllana, Guayamarca, y le decíamos a los mirabús, ¿han visto en Lima? Tú haces un recorrido por esas huacas, inclúyela esta en tu recorrido, ¿sí? Se conversó con Mincetur, hazle la iluminación nocturna, imagínate, no tenía nada y ahora tiene iluminación nocturna, ya va gente siquiera ahí, no iba nadie. Entonces, ¿cómo tú generas toda esta actividad alrededor? Porque al ir turistas, por acá se empiezan a desprender muchos negocios, ¿o no? Claro, de vende comida rápida, de tantas cosas, empiezan a generar. Ya ven que estaciona un mirabús, ya el foco está ahí. Nosotros somos recurseros, los peruanos todos somos recurseros. Ves algo y ves un potencial de chamba. ¿Qué pongo? Y empiezas a poner tu negocito, a vender algo y te acercas al mirabús, fotitos, 5 lucas instantáneas, ¿no? Pero empiezas a generar, ¿o no? Empiezas a generar. Y eso, ¿hay que venderle tu proyecto? Sí. ¿Ok? Entonces lo que trato de decirles es, no se centren en la infraestructura en sí, ¿de acuerdo? O en el servicio en sí. ¿Es importante? Claro, es muy importante, pero lo que genera es más importante aún, ¿de acuerdo? Identifiquen bien esos beneficios que genera tu proyecto, ¿ya? Ok. Segundo, bueno, acá estaba como tercero, pero como les digo, el orden de los factores no altera el producto, ¿no?
involucrados. Y esto tiene que ver mucho con la matriz, ¿no? Sino que acá es un poquito más de detalle, ¿no? Primer paso, ya lo hemos visto, y por eso les decía, está en la matriz: identificación de los grupos, entidades afectados por el problema, perjudicados por la solución del problema, actores claves en la solución, ¿no? Segundo paso, trabajo de campo con los involucrados, lo que les comentaba, ¿no? Talleres, encuestas, entrevistas, testimonios, etcétera, investigación misma de qué, problemas, expectativas, disposición a participar y asumir compromisos, ¿no? Entonces, metodológicamente hablando, ¿ya? Metodológicamente hablando, en realidad el análisis de todos los involucrados es acá en el diagnóstico, y el producto de esto es la matriz, que la jalamos también adelante. ¿Estamos? ¿Me dejo entender o no? La matriz, realmente tú vas a hacer talleres, todo, pero el diagnóstico de involucrados va a ir acá, en este capítulo. El anterior es como la matriz resumen, que la estás pegando. Pero ¿de dónde se desprende? De esto, ¿ok? De esto. Casos, acá hay de todo, ¿no? Como te digo, gente que está de acuerdo, como acá tú vas, están totalmente predispuestos, y parece mentira, la población coopera más de lo que ustedes puedan creer. Pero lo que sí no te perdona la población es la mentira, ¿no? Entonces tú vas y le dices, mi proyecto va a ser este, te va a generar, y te van a creer. ¿Ya? ¿Cuándo lo vas a implementar? ¿Cuándo? Pues en tal fecha. No vas a esta fecha y ya te empiezan a creer menos. Entonces, mensaje: si van a hacer algún taller de involucrado, no se vayan de promesas presidenciales, tranquilos. ¿Ya? Tranquilos, serenos, sí, queremos hacer este proyecto, les va a beneficiar en esto. En contra podría venir esto, siempre hay que mencionarle los pros y los contras, no jamás solo venderle lo bueno, hay que venderle porque siempre un proyecto tiene algún tipo de impacto, por más de mínimo que sea, puede tener. Hay que decirles, ¿de acuerdo? Hay que decirles, mi proyecto te va a beneficiar en esto todo, pero un riesgo viene por acá, pero es mínimo y nosotros lo vamos a abordar de esta manera, ¿no? Entonces le cuentas toda la situación macro, lo bueno, lo malo, ¿ya? Y tratar en lo mínimo posible, de poner fechas de implementación. Lo que les digo, la promesa presidencial. No vayan a un taller y le digan, en junio del otro año está el proyecto implementado, ok. Porque tú no puedes garantizar eso, ¿de acuerdo? Vas a hacer lo imposible porque eso simplemente sí. Y tú lo único que debes decir, vamos a empezar a trabajar, ahorita recién estoy formulando el proyecto y recién veremos cuánto más o menos podríamos tener, ¿no? Porque va a haber uno que dice, ¿cuándo lo tenemos? Y le dices, en junio del otro año, no, en diciembre nomás. Ya, sí, de ahí te van creyendo menos. Entonces, es preferible no comprometerse en fechas, ¿ya? Solo expliquen los beneficios de su proyecto, ¿de acuerdo? Y jalen del taller los problemas, los intereses y sobre todo los compromisos. La sociedad civil organizada puede ayudar más de lo que ustedes creen a los proyectos de inversión. Bastante pueden ayudar, bastante. ¿Qué más? Características demográficas, ¿no? ¿Cuántos son? La población. O sea, acá ya no hablamos del área de influencia que hablábamos, quienes tienen acceso a servicios básicos, tienen luz, tienen agua, no, sino la población. ¿Qué características tiene esa población del área de influencia? ¿Ah? ¿Cuántos son? Tendencias de crecimiento, grupos de edades, sexo, ocupación, de acuerdo con el tipo de PIB. ¿Sí? Lo que esté relacionado a tu proyecto, tú empiezas a levantar información de la población en sí, ya no de acceso a servicios, sino de ellos. ¿Qué educación tienen? ¿Solo primaria? ¿Toda la educación? ¿Población económicamente activa? ¿De qué sexo son? ¿Qué grupos? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Todo eso tienes que levantar. Actividad socioeconómica, como les decía, ¿qué actividades hacen? ¿Cuánto tienen de ingresos? Depende, estas preguntas dependen de la tipología de PIB que hagan. Si van a hacer una carretera, si van a hacer un colegio, si van a hacer un hospital, no todas las tienen que hacer a la vez, ¿no? Porque hay proyectos donde los ingresos ni te interesa, ¿para qué le vas a preguntar? Entonces, hay que analizar y de acuerdo con el tipo de PIB, tú vas a ver qué tipo de preguntas les haces. ¿Okay? Organización, ¿qué organizaciones existen? ¿Cómo participan en las organizaciones? Tú le estás preguntando acá a los señores y le dices, oye, ¿tú estás organizado en qué? Sí, mira, nosotros tenemos organizaciones, comité de seguridad, tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, ese comité de seguridad, como me pasó en 2 proyectos, decían, oye, ingeniero, nosotros ponemos acá la vigilancia.
Nosotros nos encargamos, tipo ronderos, ¿no? Que ahora se han levantado acá en Otusco, ¿no? Sí, una compañera venía a un comité en Santiago de Chuco, no ha podido pasar, ¿no? Jueves, no pudo pasar. En Otusco están, creo, en el cruce, me dijeron. Sí, sí. En Huamachuco, pero el cruce de Otusco creo que es el que han tomado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué organizaciones hay? De repente hay ronderos y ellos mismos te van a ayudar a la seguridad. Entonces, ¿quién sabe? ¿Ya? Ahí han matado, creo, a alguien, ¿cómo ha sido? No he escuchado bien, pero que a 5 los han metido a la cárcel, creo, ¿no? O los van a meter a cadena perpetua. Complicado. Que lo saquen, pues, ¿no? Algo he leído hoy día en la industria. Cadena perpetua que no les quieren dar, ¿no? Sí, algo he leído, algo he leído. Características culturales, ¿no? ¿Cuál es su percepción en relación con el problema? Acá está, nuevamente, y sus posibles soluciones. Factores que explican la demanda o no demanda de los servicios. ¿Qué motiva que acudan? Y acá es importante, ¿no? ¿Qué motiva que acudan? Obviamente ahí no hablamos de un proyecto de saneamiento básico, porque todos van a querer agua y desagüe, ¿no? Pero digamos que hablamos de un proyecto turístico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que les motiva a ellos que acudan o no a ese recurso? Entonces tendrías que preguntarles qué te interesa, por qué irías, ¿no? Si yo te voy a generar esto, ¿te interesa o no te interesa? Ir. Por eso dice factores que explican la demanda, ¿no? Condiciones de riesgo, ¿no? Que están localizados en zonas de peligro, pero esto más va a ir acá al final, ¿ya? Esto puede ser algo así muy suave, porque esto va acá, lo vamos a ver. Ok. Y tercero, diagnóstico de servicios, ¿no? Digamos que análisis de cómo se provee actualmente el servicio, los procesos o causas que han determinado la situación actual, ¿no? Vemos aquí, siempre les pongo esto porque acá está toda la parte textual, ¿no? Está toda la parte técnica, tú vas a digitar la realidad y todo lo demás, pero siempre, si yo digo, por ejemplo, que la infraestructura es inadecuada y le pongo 20.000 palabras, que es de adobe, que las carpetas son hasta el perro, no tiene losa, no tiene nada, están encima de barro, ok, pero acá gráficamente es más descriptible, ¿o no? Acá yo puedo ponerle 1000 palabras, pero la acompaño con una foto suficiente, ¿no? Mira, ahí te das cuenta, adobe, por ahí no se ve muy bien, pero parece que fuera quincha, carpetitas, no tiene las putas piso, entonces eso es gráficamente en los proyectos es importantísimo que acompañen. Ahora, no abusen, ¿no? Algunos también se pasan de fotos y no ponen nada de texto, entonces todo equilibrado, hay de todo, ¿no? Los textólogos y los botólogos, no sé si es así, pero bueno, ¿ya? Entonces, o mucha foto o mucho texto no, siempre equilibrio, ¿no? Poner lo justo y lo necesario para describir esa realidad, esa es la palabra, lo justo y necesario que describe esa realidad, acompañado de su fotito o sus dos fotitos, ¿de acuerdo? Identificar, como les digo, terreno, infraestructura, equipos, personal, servicios básicos de ya el servicio en sí. Acá ya no hablo del área de influencia, ¿ok? Acá hablo del servicio en sí. En este caso del colegio, por ejemplo, tiene agua, tiene desagüe, qué infraestructura tiene, de qué material está hecho, cuántas aulas tiene aulas o no tiene equipos, tiene laboratorios. Esto es ya del servicio, ¿ok? Del servicio en sí. Esto podría ser, algunos lo incluyen, otros no. ¿Es importante? Yo creería que sí. Operación de mantenimiento, disposición de residuos, ¿no? Para un proyecto de residuos sólidos, pero también aplicaría para el colegio, ¿no? ¿Qué opinan? Disposición de residuos. Sí. Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Disposición de residuos, la gestión de la institución educativa, los recursos que tiene, aunque más o menos hay relación por acá, ¿no? Personal, recursos. Descripción del servicio, cantidad producida, evaluación de calidad, satisfacción de usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hay acá en servicio, como les comentaba, es exactamente qué estamos brindando, ¿no? Cuánto estamos cobrando por brindar ese servicio, cuánto pagan por brindar ese servicio, todo lo que tenga que ver con el servicio, no solo como oferta, ¿ya? Sino también la demanda que está entrando acá en el servicio. ¿Por qué? Porque digamos acá, cuando yo hago los árboles, que lo vamos a ver de acá, yo pongo, por ejemplo, insuficientes ambientes en la institución educativa, ¿no? O insuficientes aulas, ¿no?
¿cómo yo podría saber si hay insuficientes aulas? O sea, ¿qué me llevaría a mí a poner en el árbol como causa insuficientes aulas? ¿Qué? Ya, que han sobrepasado, digamos, la cantidad, están hacinados, de repente han puesto 50 niños en un aula, cuando la norma te dice 25 o 35, depende del nivel. 25 creo que es inicial, 35 primaria, creo. ¿Ya? Entonces, ya, yo estoy en 50, ¿de acuerdo? Están hacinados y no cumplo la norma. Entonces, eso, ¿dónde lo debo tener? Aquí, en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Si no en el arbolito, como les decía, ¿no? Yo soñé en mi árbol y lo puse, pero el diagnóstico nunca lo encontré. No, si yo pongo insuficiente acá, es porque en mi diagnóstico ya demostré. ¿Y qué les quiero decir acá? Metodológicamente en capacitación aún no lo hemos cambiado, pero la idea es que todo el tema de demanda y de oferta ya esté sustentado acá, en el diagnóstico. ¿Ya? Todo el tema de demanda y de oferta debería estar acá. ¿Ok? Demanda y oferta ya debería estar en el diagnóstico, porque mayormente por acá es donde tenemos muchas causas en nuestros árboles de problemas. Y lo que hacemos es en el proyecto, hay otro módulo que es materia de la siguiente clase, que se llama formulación. ¿Ya? Y formulación dice análisis de demanda y análisis de oferta. Entonces, yo les preguntaría, si en formulación vamos a poner recién esta información, ¿cómo es que yo mis árboles los he construido? ¿De acuerdo? Lo que estamos hablando ahora metodológicamente es que demanda y oferta ya debería estar en este módulo de identificación, de diagnóstico. Y a la hora de que vas a formulación, solo haces la proyección de estos dos en el horizonte de evaluación. No sé si ahí me entienden. ¿Cuánto tiene un proyecto de inversión? Lo vamos a ver en otra clase, pero adelantándonos un poquito. ¿Cuánto tiene de horizonte de evaluación generalmente, según la norma del SNIP, un proyecto de inversión? 10 años. ¿Ya? Entonces, lo que haces es esta demanda y esta oferta ya identificada acá, en el módulo de formulación, la proyectas en esos 10 años. ¿Ya? Pero en realidad, cuánta demanda y cuánta oferta tienes, ya va en el diagnóstico. ¿Estamos? Eso sí quiero que les quede bien grabado. Ya desde ahí tenemos que ponerlo. Referencia, nuevamente, revisen nuestras pautas, ahí ya dice algo de eso. Revisen, hay una guía que es bastante, y no es porque haya participado en ella, ¿no? Pero es bastante didáctica, que es la de turismo. ¿Ya? De verdad es clarísima, es clarísima. ¿Ya? Ahí está el pasito por pasito y te dice qué incluir y por qué y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, eso como referencia cuando estructuren su proyecto de inversión. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? Diagnóstico de servicios. Acá venía el tema, lo mantuve acá, pero bueno, es que la clase pasada, como les digo, había varios de cultura turismo involucrados y me pedían que haga este tema. Esto de acá tiene que ver ya con el tema de oferta, ¿no? En servicios. Lo que pasa es que en proyectos turísticos, instalaciones del recurso, capacidad de carga, ¿no? Te dan los servicios en un tema de descripción física, análisis de servicio y tarifa de este recurso cultural, en este caso. Tú le sumabas esta oferta, ¿de acuerdo? La capacidad de carga, para que me puedan entender algo en capacidad de carga, es cuánto podría recibir un sitio arqueológico por día y obviamente de ahí por año, para que con el tiempo no se deteriore. Esa es la capacidad de carga. ¿Ya? Entonces, no sé si escucharon en Machu Picchu hace 2 años, creo que hubo un problema, ¿no? Porque Machu Picchu está autorizado para vender 2.500 boletos por día. Y un tiempo, hace 2 años, creo, los turistas, creo que a 500 más se les había vendido y obviamente no entraron. Y se quejaron. ¿Qué pasa? Que habían boleteado más de la capacidad de carga permitida. ¿Ya? Y eso ya habían hecho un cálculo los arqueólogos para ver aquí cuál era la capacidad de carga de Machu Picchu. Entonces, tú tienes una capacidad de carga física, ¿de acuerdo? Que es la capacidad bruta, llámenlo, todo el área
¿sí? Pero eso tú tienes que ir quitándole varios factores que te van a incidir en justamente recibir, y eso se llama la capacidad de carga real, y finalmente una capacidad de carga efectiva. Es un desagregado, digamos, por niveles, para que sea entendible, de lo bruto a lo neto, una cosa así, ¿de acuerdo? Yo tengo todo, pero de ese todo, no todo, la gente puede ir y acceder. Hay factores que inciden para que no puedas ir por este lado, por este lado, por este lado, por un tema de preservación, de riesgos, de clima, de brillos, de temperatura, de anegamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poquito en turísticos y esto que es muy importante, el análisis de riesgo. Pero antes de pasar, ¿alguna pregunta aquí? Sí me interesaría ver si tienen algo. Por ejemplo, los casos de educación que ya tienen normas como capacidades, Sí. ¿Cómo se hace para determinar cómo la oferta y la demanda con esas capacidades? O sea, porque daría porcentajes de, digamos, de satisfacción del... No. Ahí, por ejemplo, lo que pasa es que satisfacción o eso se utiliza bastante en proyectos turísticos, ¿no? En educación quizá tal vez, pero si hablamos de capacidad, de oferta, eso lo vamos a ver en la próxima, pero para contestar a tu pregunta, hay la oferta y la oferta optimizada en los proyectos de inversión, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces, en educación, que es el caso que me toca, yo decía 50 alumnos, ¿de acuerdo? Y solo te permite 35. ¿Cuál es tu oferta? 50, ¿no? Porque están yendo 50. Tú estás ofreciendo 50 carpetas, hacinados y todo, pues son 50, ¿ya? Pero la norma te dice 35. Entonces, tu optimizada sería solo 35, porque es por norma. ¿Y esos 15 dónde quedan? En el aire, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando tú hagas tu análisis, en base a esta demanda que tengas, tú tendrías que poner solo 35 como oferta, ¿de acuerdo? Y ver en el tiempo cuántos te están quedando en el aire. Y con eso dimensionas cuántas aulas más necesitas para ampliar. ¿De acuerdo? No sé si me entendiste ahí. A ver, tú tienes de oferta 50 alumnos. ¿Sí? 50. Pero la norma te dice que como es primaria, solo 35 deben entrar. ¿De acuerdo? Entonces, acá tienes que superávit de 15 o no. Hay 15 de más. Exceso. ¿Sí? ¿Están? 15. Lo que te digo es que cuando tú haces un contraste, y lo vamos a ver en la próxima clase, ves un tema de demanda menos oferta optimizada. ¿Sí? Y en este caso tu demanda es 50. Tu demanda es 50. Y tu oferta optimizada sería de 35. Entonces acá te daría un 15 de déficit. Pero quizá cuando tú hagas la proyección, esto va subiendo a 60, va subiendo a 70, ¿de acuerdo? Pero acá va a seguir siendo 35, ¿de acuerdo? Y quizá acá sea más porque tienes más aulas. Eso lo vamos a ver en la próxima, pero para que me entiendan. Entonces de acá te va a salir una brecha que no deberías estar atendiendo, ¿sí? Y esto es lo que te da tu dimensionamiento del proyecto. No tanto el porcentaje de satisfacción. Lo que quiero decirles es que cuando ya hay un estándar, cuando hay una línea de corte, esa es la que te sirve para parametrar. Ya hay un estándar, ya te dice en colegios, en instituciones, tanta capacidad por aula. Esto es estándar ya. Y eso es tu óptimo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi pregunta es cuando ya existe esa demanda de los 50 alumnos y solamente el colegio soporta una aula más para hacer un crédito de ampliación. Entonces, esos 15 prácticamente cómo se los sumaría. Entonces, digamos que los 50 prácticamente es un 80%. Habría que hacer el análisis de, mi pregunta vendría, ¿cómo llegarías a la conclusión que el colegio soporta un aula más? Eso no captamos. A veces por tema de espacios, en aire libre, todo. Ya, pero pues que sea para arriba también.
si es que es posible, ¿no? Si es que es posible. Es que justamente eso es lo que te bota el diagnóstico que hagas en tu proyecto. Verás, del terreno que tienes, o creces horizontal o creces vertical, ¿no? Con áreas libres, con losas, con patios y todo lo demás. Ahora está de moda el tema de coberturas en patios, ¿no? Sobre todo en zonas de bastante exposición al sol. No sé si han escuchado eso, pero educación está que ve mucho eso ahora en el tema de exposición a los rayos UV. Como los niños todos los lunes, pues, mientras cantas el himno y todo lo demás, ¿no? Entonces media hora ahí expuesto a los rayos UV, entonces la piel, hay un riesgo para los niños. Entonces lo que se está haciendo es coberturas ahora ya, de protección en los patios para justamente evitar esa exposición. Entonces ese análisis que tú me comentas, en el diagnóstico lo deberías hacer y deberías tener exactamente para que cuando hagas esta demanda menos oferta y no solo sean 15, que sean 60 y te amerite hacer 1 o 2 o 3 aulas, ¿dónde las puedo hacer? En tu diagnóstico tú ya deberías tener todo ese levantamiento de decir, acá yo tengo tanta demanda, me falta tanto, ¿dónde lo voy a construir? Y empiezo a elaborar mi planteamiento técnico. Y mi planteamiento técnico dirá, si yo tengo área disponible, veo cuál sería funcionalmente, porque ahí no es cuestión de decir, ok, yo construyo mi aula en la esquina, en la otra esquina, funcionalmente, ok, funcionalmente tú tienes que estar acorde con esa distribución y esa circulación de los alumnos. Entonces ya ese es un análisis más profundo. De repente ahorita yo no te podría decir, bueno, haría esto o el otro, pero sí hacer ese diagnóstico y funcionalmente ver según el espacio que tenga, o lo hago horizontal o me voy para arriba, en caso que me lo permita también de acuerdo a la zona donde estén. ¿Sí? Con respecto al área de influencia, por ejemplo, en el sector de educación ya se tiene el normativo, el área de influencia normativa y la máxima. Para primaria creo que es 1500 metros el área de influencia. Pero no se cumple. Ya, ¿eso cómo lo llevaría yo a plantear cuando yo tengo un proyecto? O sea, tengo el colegio, hago mi radio de influencia. ¿Y cómo lo llevaría para, o sea, los datos en sí? Porque el gráfico lo hago, los datos en sí para llegar a... Los datos de esa población del área de influencia, obviamente de lo que están en los 1500 de radio, ¿no? Esa sería tu área de influencia. Y sobre ellos tienes que ver las características, ¿no? 1, de servicios básicos, de infraestructura. 2, de características de la población misma. ¿Cuántos de esos están en edad escolar, por ejemplo? No sé si me entiendes, pero de ese radio. Sí, pero ¿cómo lo recopila esa información? Ah, no, tendrías que ir a campo, pues, ¿no? Sí, claro. O podrías hacerlo bajando también de internet en la página del INEI, ¿no? El último censo. También es válido. Del último censo, como tú ya tienes, aunque de repente no te da el radio exacto, ¿no? De repente no te da. De repente te dan un foco, nada más una parte, y vas a tener que complementar con información de campo, ¿eh? Es muy probable. O sea, malas noticias, tienes que ir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Seguimos. Ok. En tema de análisis de riesgo, ¿no? Ya estamos entonces en el cuarto, ¿no? Análisis de riesgo. Este es un tema que ya hace un par de años lo hemos incorporado y he tratado de traerles gráficos más o menos sencillos para no complicarles la vida. Textos hay varios de esto de análisis de riesgos, pero uno identificando dentro de cada estructura del diagnóstico, si se dan cuenta, área de estudio, área de influencia, servicio involucrados, ¿no? ¿Sí? Acá. Y contrastar cada uno de los análisis que se hace en cada etapa. ¿Ya? A ver, si yo estoy en área de estudio, área de influencia, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a hacer es un análisis de peligros. ¿Ya? Lo primerito que yo hago en este capítulo de acá es análisis de peligros. ¿Sí? ¿Qué peligros hay en la zona? ¿Qué desastres han ocurrido anteriormente en la zona? Aquí en Trujillo, por ejemplo, ¿qué desastre ha ocurrido? Que podamos acordarnos. Mampuesto, y eso fue por fenómeno del Niño, en el año 98, ¿puede ser? Sí, ¿no? Eso ya me pasó rápido, 98. ¿Qué más? ¿Ha habido un terremoto fuerte acá? No.
El 70, exacto. Todo eso se puede calificar como peligro, ¿no? Claro, porque